días, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Nuevamente estoy con ustedes. Yo soy Pastor Víctor y quiero darle la bienvenida a esta su iglesia evangélica luterana confesional, la Santa Cruz. Como todos los domingos, para mí es un placer traer a ustedes la predicación del día de hoy, en este cuarto domingo después de Epifanía. Y el tema para el día de hoy es que Cristo, como nuestro gran profeta, nos trae las buenas nuevas de salvación, enseñándonos la voluntad de Dios. Esperemos, hermanos y amigos, que el mensaje del día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar entonando el primer himno. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, no temas más, cargado pecador. Tal como estaba mi Jesús, cansado yo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe en él recibí. Oí la voz del Salvador decir: venid, bebed. Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Concede Dios del vivo Dios, buscando a mi Emmanuel. Me halló mi sed, él apagó, y ahora vivo en él. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz. Miradme a mí, os salvaré. Hay vida por mi cruz. Mirando a Cristo luego en él, mi norte y sol hallé, y en esa luz de vida y paz por siempre viviré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con un corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Confesemos. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después. Pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí, que soy pecador. Recibamos la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él,
les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios, que sabes que nos hallamos rodeados de tantos grandes peligros y que a causa de nuestra naturaleza no podemos estar firmes, concédenos la fuerza y la protección necesarias para librarnos de todos los peligros y triunfar sobre la tentación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, la meditación o la escritura para el día de hoy en la que vamos a meditar la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y en esta parte de la Biblia, amados hermanos, vemos que Jesucristo es el gran profeta del cual profetizó Moisés. En esta lectura vemos que Cristo enseñaba a la gente como uno que tiene autoridad y luego probó esa autoridad al sanar a un hombre poseído. Escucha, así dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y la palabra de Dios dice así. Y entraron en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen.
y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos y hermanas, esta es la hermosa palabra del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Confesemos nuestra fe, amados hermanos, pronunciando el credo apostólico. Confesemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Entonemos nuestra segunda alabanza. Hosanna, 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 Hosanna al Hijo de David, Hosanna nuestro Rey, al Salvador y buen Pastor, que rescató su grey. Del seno de su Padre Dios, del trono celestial, bajó Jesús a darnos luz y vida perenal. Hosanna al Hijo de David, de David, de David. Hosanna al Hijo de David, Hosanna nuestro Rey. Hosanna, 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 Hosanna al Hijo de David, Hosanna al Redentor. Su salvación es mi canción e himno de loor. Mesías, príncipe de paz, invicto capitán, mi Rey, mi Dios, de ti en pos me voy a Canaán. Hosanna al Hijo de David, de David, de David. Hosanna al Hijo de David, Hosanna nuestro Rey. Bien, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, hemos tomado el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28 para nuestro mensaje. Y quiero leerte, antes de que escuchemos el mensaje, esta parte de Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25, en la que podemos notar algo muy importante en que debemos considerar. Dice así la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Hebreos 10, 23 al 25. Y la palabra de Dios dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así dice la palabra de Dios. Gracia, misericordia y paz sea para cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta exhortación que hemos escuchado, y la hemos escuchado ya en varias ocasiones y varias oportunidades, pero pocas veces hemos meditado sabia y seriamente, aunque no es la base de nuestro mensaje el día de hoy, pero sí se ilustra.
pero podemos ver que si se ilustra su conveniencia para los creyentes de todos los tiempos, y fue pertinente para los asistentes a la sinagoga en Capernaum. Lo fue para los creyentes del primer siglo y lo sigue siendo para nosotros hoy en día. Qué maravilloso es que podamos entender que al congregarnos es la palabra de Dios la que nos estimula al amor y a la obediencia a la palabra de Dios. No como una manera de sugerencia, sino una forma completa, integral y perfecta para ello. Dios mismo nos enseña y nos capacita por medio de su palabra y su Espíritu Santo para hacernos vivir por su propia gloria y para su gloria. Cuando nos congregamos como pueblo del Señor, nos exponemos a la enseñanza de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien tierna y piadosamente nos muestra su verdad y nos guía como ovejas, pues Él es nuestro buen pastor. Y el título de nuestra predicación es La enseñanza de Jesús. Pero en esta enseñanza vemos autoridad. En primer lugar, debemos aprender y debemos ver a la luz de este pasaje que la enseñanza de Jesús es autoritativa, es decir, de obligatorio cumplimiento. Es la instancia final para resolver cualquier inquietud sobre lo que debemos creer y obedecer. Esta enseñanza proviene de la fuente de todo poder y autoridad. Marcos insiste de principio a fin en afirmar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el gran Rey victorioso, el mismo Señor Jesús resucitado, al demostrar que no se quedó en la tumba y que su sacrificio expiatorio fue acepto, como lo dijo Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esta razón, decimos que la enseñanza de Jesús es autoritativa, es constante y consistente. En Lucas capítulo 4, versículo 16, nos enseña que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga, como todo judío piadoso. Cada día de reposo estaba en la sinagoga. Y Marcos capítulo 1, versículo 21, nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, que Marcos capítulo 1, versículo 21 nos dice que tan pronto llegó el día de reposo, estando en Capernaum, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar en más de una oportunidad. Y estuvo en esa sinagoga enseñando mientras duraba su labor misionera en esa ciudad. Este es un gran ejemplo de la labor misionera y comienza en la misma comunidad local que necesita escuchar el Evangelio para poder luego vivirlo y compartirlo con los demás. No es una labor esporádica, sino constante. No es una enseñanza extraña o descontextualizada, sino consistente. Él comenzó a publicar las buenas nuevas, o en este caso la buena noticia de perdón de pecados, de arrepentimiento, de vida nueva, tal como la misma Escritura lo había prometido, como lo vemos en Isaías 61 del 1 al 3. Ahora, cuando públicamente ha iniciado su ministerio, Jesús participa del culto en la sinagoga, no como uno más que puede leer y compartir alguna porción de las Escrituras,
sino como el mismo Dios que ha venido a instruir a su pueblo. ¿Y qué les daba? Les daba la verdadera doctrina. Por este hecho de ser Dios, mismo Dios, instruyendo a su pueblo. ¿Y qué le instruía? Le instruía su enseñanza, es decir, les compartía la enseñanza, esa verdadera doctrina. Y que no son comentarios o recomendaciones de pueblos o que pueden ser o no ser tomadas en cuenta. No son sugerencias o invitaciones que pueden ser rechazadas o aceptadas, sino que nos damos cuenta que son mandamientos santos del Dios Santo y que son de carácter obligatorio. Son verdaderas, que transforman, que apartan a los hombres del pecado y son verdades que los consagran a Dios, que manifiestan las perfecciones de Dios, llevándonos a una constante adoración a su majestad. Son verdades que manifiestan el tiempo de amor de Dios por su pueblo, al cual nunca desampara y siempre está guiando como buen pastor para sus ovejas. No son confusiones tampoco, como las que suelen tener los escribas. No son costumbres, ni mucho menos técnicas para lograr algo de Dios, como ahora muchos enseñan. No son cosas raras y alejadas de la revelación de las Escrituras, ni cosas simplemente agradables al oído del pecador para satisfacer su ambición y su avaricia, su curiosidad, su inmoralidad o su falta de moralidad o esa falsa moralidad. Cuando se predica la verdadera doctrina, ocurre lo que nos narra este pasaje. Muchos quedan perplejos, muchos quedan atónitos ante la exposición de la verdad de Dios, que confronta al hombre con su pecado ante las exigencias del santo Dios. Y este Dios es el que nos humilla, ¿sí?, para nuestro beneficio. Nos lleva a que veamos como humanos lo imperfectos que somos y nos lleva a ver nuestro orgullo al mostrar que solo se puede depender de la gracia de Dios, puesto que no hay nada que podamos hacer para ganar su favor, es decir, para ganar las bendiciones que Dios nos da. Debemos notar que algunos aún consideran cosa extraña oír la verdadera doctrina de la palabra de Dios, cuando han estado habituados a escuchar solo tradiciones humanas y mensajes, puedo decirlo, mentirosos en nombre de Dios. La enseñanza de Jesús es autoritativa porque es verdadera doctrina y porque tiene total autoridad. Veamos cómo la gente de Capernaum vio la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas. En el momento en que escucharon a Jesús cuando predicó a los espíritus inmundos, como lo dice la palabra de Dios. En el versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahí nos damos cuenta que tanta autoridad tiene Jesús. Pero sobre todo demos cuenta de que enseñaba con toda autoridad. Pues Él es el verbo, es decir, la palabra de Dios. Por eso decimos que la enseñanza de Jesús es autoritativa, porque tiene toda autoridad.
es la enseñanza legítima de Dios, es la palabra viva y eficaz que no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere. La gente quedó atónita ante tal enseñanza. ¿Cómo quedas tú cuando escuchas la enseñanza de Jesús? ¿Reconoces también la autoridad del Señor? Cuando lees la Biblia o cuando escuchas la predicación de la palabra de Dios, cuando meditas en su enseñanza, ¿reconoces esa autoridad? ¿Puedes ver cuánto has ofendido a Dios? ¿Y con cuánto amor te llama el Señor cada vez que escuchas su palabra? ¿Te has dado cuenta de esto? La Biblia es la palabra de Dios y es autoridad final. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura nos da testimonio de Jesús desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y nos da testimonio de su enseñanza, que es autoritativa. En segundo lugar, y en virtud de la autoridad de su enseñanza, este pasaje nos demuestra que la enseñanza de Jesús vence toda oposición. Marcos, apenas en unos versículos anteriores, nos dice que el diablo tentó a Jesús en el desierto, luego de su ordenación al ministerio que él iba a proclamar. Y después de su identificación con el pueblo de Dios, como su mediador, como su rey, como su profeta y como su sacerdote. Marcos no menciona el resultado, pues es obvio, Jesús es el rey vencedor. Venció al diablo en las tentaciones por la autoridad que él tiene. Pero la actividad demoníaca no acabó con la tentación en el desierto. Habría más intentos de oponerse a la obra que había venido a ejecutar el Hijo de Dios hecho hombre. Había toda clase de oposición, instigada por el mismo Satanás, y los mismos seres humanos rebeldes estaban en contra de Dios. Y estarían en contra de la labor de Jesús en esta labor. Y podemos ver que en esta oportunidad vemos esta oposición a su enseñanza, pero la enseñanza de Jesús vence toda oposición. Y lo vemos porque en la sinagoga había un hombre endemoniado, poseído por demonios. No era una enfermedad mental, no era esquizofrenia, ni múltiple personalidad, ni división. Era un caso real de posesión demoníaca. Y en este caso, el demonio se opone a la obra de Jesús al sugerir al Señor que no es el tiempo de destruirlos, pues saben que Él es el Santo de Dios. Y esto lo dice en el versículo del 24 al 25, que te lo voy a leer. Dice así, te voy a leer desde el 23, que dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el versículo 25 dice: pero Jesús les respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el versículo 26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. En este caso, el demonio se opone a la obra de Jesús, sugiriendo al Señor que no es el tiempo de destruirlos, pues saben que Él es el Hijo de Dios, que en este momento nos muestra un cuadro más asombroso. Muchas veces he escuchado a personas que dicen: ¿es el mismo Dios que tú conoces? Es el mismo Dios que yo conozco. Y no es verdad.
Muchos dicen conocer a Dios, pero no lo han conocido en verdad en sus palabras. Han escuchado que existe un Dios, pero no lo conocen. Mas sin embargo vemos que hay demonios que sí conocen a Dios, porque aquí lo vemos. Lo reconocieron y dijeron: eres el Santo de Dios. Y clamaron pidiendo que no era su tiempo, mas vemos que el ungido, es decir, Jesús, el Mesías, el enviado por Dios para salvar a su pueblo, dijo: sal de él. Y más aún le dijo: cállate. Vemos la autoridad del Señor. Pero vemos que estos demonios no se rinden. No se rinden ante el Señor, como dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero Jesús no permite que un ser totalmente maligno y corrupto dé testimonio de Él, aunque hable verdad. Él no necesita de ese testimonio, y por eso manda al demonio callar y salir de aquel hombre, a lo cual la mala gana o de mala gana, por sin tener más alternativa, el demonio o los demonios tuvieron que obedecer. No había demonio que pudiera impedir que se cumpliera el propósito de Jesús de comunicar su enseñanza a su pueblo. Y con esta expulsión del demonio que trató de oponerse, Jesús demostró que con su presencia había atado al hombre fuerte, como lo relata en Mateo 12:29, que había restringido el poder engañoso de Satanás. Y ahora nada podría impedir el avance de su obra misionera, de la proclamación y la extensión del reino de Dios. Tal vez hoy no se presenten estos casos de posesión demoníaca, pero sí sabemos que los que están sin Cristo están sujetos o son sujetos de influencias demoníacas que los seducen al error, al desenfreno de sus pasiones, a sus pasiones pecaminosas. Y la rebelión contra Dios se revela en ese momento. Pero cuando se predica el Evangelio, cuando se enseña la palabra de Dios, no hay demonio que se resista a la autoridad del Señor. De modo que no pueden impedir que el Señor, por medio de su enseñanza, salve a los que vino a buscar. El hombre endemoniado de la sinagoga de Capernaum estuvo imposibilitado por algún tiempo de vivir en todas sus facultades físicas y mentales al servicio de Dios. Pero la enseñanza de Cristo venció esta adversidad. Es trágica la situación del hombre sin Dios. Es trágico cuando el hombre se aparta de lo que dice Dios y solo Cristo es su esperanza. El endemoniado no pudo hacer nada para ser libre, pero Cristo lo libertó. Y es lo mismo que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. No podemos atender a la enseñanza de Jesús si Él no nos ilumina con su Espíritu Santo, si no nos da fe para creer en su palabra. Pero su enseñanza vence toda clase de adversidad. Y aún ahora, creyendo en Cristo, hay adversidad, hay aflicción. Pero los que estamos en Cristo podemos confiar en Él. Él ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido toda adversidad. A veces quisiéramos que se solucionaran todos nuestros problemas en un chasquido de manos o de dedos, que se nos quitara todo problema de enfermedad, que todos los problemas familiares desaparecieran, para entonces
sí atender la enseñanza de Jesús y ponerla por obra. Pero normalmente no es así el obrar de Dios. Jesús enseñó primero su palabra, luego libertó al hombre endemoniado. Jesús primero nos quiere enseñar su palabra antes de sanarnos de una enfermedad. Si esa es su voluntad, primero nos enseña su amor para que tengamos esperanza. Y esa esperanza será en medio de la incomprensión o la adversidad familiar. Primero nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos sacia de su bondad y de su misericordia. Y nos provee en medio de nuestra necesidad para toda nuestra vida, aquí y ahora y por la eternidad. La palabra de Dios es suficiente. La enseñanza de Jesús vence toda adversidad. No sabemos cómo era este hombre que fue liberado. No sabemos qué tan seguidor o con qué tanta constancia asistía a la sinagoga o qué tan piadoso realmente pudiera vivir. Pero algo es cierto, estaba bajo el poder y opresión de Satanás. Estaba como cualquiera que hoy anda en incredulidad, como también anduvimos nosotros en otro tiempo. Pero por la gracia de Dios hemos recibido la fe para creer en Cristo y recibir vida en Él, como lo dice Efesios 2 del 1 al 7. Y quiero leerte esta parte de la Biblia. Y quiero leerte lo que dice Efesios 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en los que estaban en la sinagoga y en los que hoy estaban en la iglesia, hoy en día están en la iglesia, la enseñanza de Jesús vence toda oposición, incluso vence a la incredulidad. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Finalmente, nuestra tercera enseñanza de este pasaje de Marcos nos dice que la enseñanza de Jesús liberta del pecado. El pasaje de Marcos nos ilustra con la liberación del endemoniado, y que efectivamente Jesús vino a publicar libertad a los cautivos, como anunciaba el profeta Isaías. Acabamos de leer Efesios, que por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la pura gracia de Dios recibimos vida en Cristo, vida para ser de Cristo, para andar en las obras que Dios ha preparado de antemano y que Él ha prometido. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, que quiero leerte, Juan, capítulo 8, versículos del 31
1 al 32 y del 34 al 36, que dice así. Vuelvo a repetir, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículos del 34 al 36. Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, amados hermanos, amados amigos en Cristo Jesús, por naturaleza somos esclavos del pecado, pero Cristo nos hace libres por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la enseñanza de su palabra, que nos muestra la suficiencia de la Sagrada Escritura y que nos muestra la suficiencia de la sangre derramada en la cruz para limpiarnos de toda maldad. Ya no somos esclavos del pecado si Cristo vive en nosotros. Ya no estamos bajo la influencia de espíritus demoníacos si vivimos en Cristo. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo que obra en nosotros y está con nosotros para guiarnos a toda verdad, para iluminar nuestro entendimiento, de modo que comprendamos la enseñanza de Jesús, para capacitarnos, para motivar, ¿sí? Para se puede decir así, mortificar el pecado, para hacernos vivir una vida nueva, como dice la palabra de Dios, una vida de santificación, una vida sin la esclavitud del pecado. La enseñanza de Jesús nos liberta del pecado y nos manifiesta la gloria de Dios en todo lugar. Así es que, amados hermanos, amados amigos, como podemos ver en Cristo, a la luz de la palabra del Señor, y específicamente en el mensaje de Marcos que estudiamos hoy o que escuchamos hoy, la enseñanza de Jesús es autoritativa, vence toda oposición y liberta del pecado. Hacemos muy bien en estar constantemente expuestos a la enseñanza del Todopoderoso, de nuestro Dios y Salvador, pues es suficiente para vencer toda clase de oposición, no importa de dónde provenga, con tal de cumplir cabalmente el propósito de Dios en su pueblo, libertando del pecado. Vivamos en vida para Cristo, en gloria para Cristo y en santificación para Cristo. Vivamos en armonía los unos a los otros, rindiendo gloria y honra a quien en verdad lo merece. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor.
Señor Dios y Padre eterno, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a libertarnos del pecado, a libertarnos de la muerte, a darnos libertad, Señor, para que nosotros podamos rendir gloria y honra en su nombre. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando ese verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y que tu Espíritu Santo sea nuestro guía en el momento que hablemos de ti, en el momento que proclamemos tu palabra. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, quien hable por nosotros. Que tú pongas tus palabras en nuestras bocas, como lo dice tu palabra. Que podamos nosotros hablar con todo denuedo. Que seamos nosotros quienes podamos dar ese testimonio, no por lo que hagamos, sino por lo que la obra de tu Hijo, al morir en esa cruz, nos dio en beneficio esta libertad. Te pedimos, Padre eterno, en este día, que des consuelo a todos aquellos que están pasando por tribulación, a todos aquellos que están pasando por enfermedad. Ayúdales, Padre eterno, y en este caso fortalece a todos aquellos, Señor, que han tenido alguna pérdida de algún familiar, que han tenido pues necesidades tanto económicas y, por qué no decirlo, necesidades espirituales. Señor, bendice a cada uno de estas personas y cada uno de ellos que clamen a ti, y a cada uno de nosotros, Señor, manténnos en la fe. Ayúdanos en medio de esta tempestad, en medio de esta pandemia, a todos, Señor, porque pues todos te necesitamos, mas sin embargo no todos confiamos en ti, porque hay personas que no confían en ti, y los que creemos en ti, Señor, pues esperamos a que tú hagas tu voluntad. Y permite, Padre eterno, que estemos sujetos a esa voluntad y que siempre te estemos agradecidos por todas las bendiciones, que siempre te estemos rindiendo gloria y honra en tu nombre, reconociéndote, Señor, como nuestro único y verdadero Salvador. Padre celestial, te imploramos que todos nuestros hermanos estén unidos en oración para que pidan por sus necesidades, que pidan por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares, y por qué no decirlo, hasta por nuestros vecinos. Permite, Señor, que mostremos ese gran amor que tú nos has mostrado y que brindamos esos frutos de fe, Señor, en tu nombre y en el nombre de tu amado Hijo. Señor, todo esto te lo pedimos no porque sea por nuestros méritos, sino que lo pedimos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos mediante la oración modelo que nos enseñaste a tus discípulos y a nosotros al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Entonemos nuestra tercera alabanza. Ven tú, oh Rey eterno, la marcha suena ya. Al campo del combate tú nos conducirás.
con gracia sempiterna nos fortalecerás, y por ti, oh Rey eterno, el himno vibrará. Ven tú, oh Rey eterno, el mal a combatir, la santidad fulgure, haznos tu paz lucir, pues no con las espadas ni con el dardo vil, mas con amor y gloria tu reino ha de venir. Ven tú, oh Rey eterno, marchemos sin temor. La dicha cual la aurora refleja tu candor. Tu cruz enhiesta siempre protege al vencedor, y tu corona santa le ceñirás, Señor. Bien, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, los anuncios para el día de hoy. Nada más quiero recordarles nuestra hermana Eusebia, la pérdida que tuvo con nuestra querida hermana Moni, pues ya se encuentra ante la presencia del Señor. Les comento esto porque pues sabemos que ahorita con la situación no podemos estarnos reuniendo ni mucho menos aglomerando en algún lugar pues para congregarnos. Lo estamos llevando a cabo por medio de estos puedo decir los medios que Dios nos da, y esperamos, como lo dijimos al principio del culto, que sean de bendición para todos y cada uno de ustedes. De mi parte, los anuncios que tengo son estos, nada más: que sigamos orando los unos por los otros, sigamos viviendo en armonía y sobre todo esperando en la benevolencia de nuestro Señor, obedeciendo, permaneciendo en casa, estando sanitizando, lavándonos las manos y resguardándonos. Por otro lado, les invito a que compartan nuestros cultos, nuestros videos a todos nuestros conocidos, a todos nuestros amigos, familiares, para que podamos llevar este mensaje de bendición, porque es una bendición, es un honor, es un privilegio el llevar el Evangelio a toda criatura, como nuestro Señor nos lo indica. Bien, amados hermanos, que tengan un bendecido fin de semana y también un buen inicio de semana en el Señor. Estamos en contacto, ustedes me conocen, ustedes saben dónde encontrarme, tienen mi número, y a los que gusten pueden escribirme en la página de la iglesia y con gusto les contestaremos. Que tengan bendecido día. Vamos a terminar nuestro culto entonando la cuarta alabanza. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alaban. Amén.